Muy buenos días, profesora y compañeros. Mi grupo conformado por Jocelyn Atencio, Ricauter Carrera, Keila Muñoz y mi persona, Seida Villarreal, tenemos el gusto de presentarles el tema sobre zoonosis por platelmintos. Como introducción, tenemos que los agentes infecciosos involucrados dentro de una zoonosis pueden ser transmitidos por distintos mecanismos. Entre ellos tenemos por contacto directo, ingestión, inhalación o por otros vectores intermediarios. En el caso de los platelmintos, es una especie mayoritariamente hermafrodita que habita en ambientes marinos, fluviales y terrestres húmedos. Algunas de estas especies más difundidas son parásitos que se necesitan varios huéspedes para que se reproduzcan en una forma larvario. Les estaré hablando sobre la teniasis o más conocida como la tenia. Algunos síntomas o síntomas que generalmente produce, generalmente la infección de la tenia no causa ningún síntoma como en general. Sin embargo, algunas personas pueden tener molestia abdominal y otras personas con frecuencia se dan cuenta de que están infectadas sobre la tenia cuando expulsan segmentos de la lombriz en las heces, especialmente si los segmentos se están moviendo. Pruebas y exámenes. Tenemos que el conteo sanguíneo completo, incluyendo fórmula de leucocitaria, exámenes coprológicos para buscar huevos de Tenia solium o Telia saginata o cuerpos del parásito. Como tratamiento, la tenia se trata con medicamentos orales generalmente en una dosis única. El único preferido para esta infección es el praziquantel. Dentro de la infección se da la infección intestinal, causada por esto a base de náuseas, debilidades, pérdida de apetito, dolor abdominal, diarrea, mareos, deseo intenso de sal, adelgazamiento y absorción inadecuada de los nutrientes de los alimentos. Como infección invasiva. Si la larva de la tenia se desplaza fuera de los intestinos y forma quistes en otros tejidos, con el tiempo estos pueden causar daños en otros órganos y en los tejidos, los cuales provocan lo siguiente: dolores de cabeza, masas o bultos quísticos, reacciones alérgicas a la larva, signos y síntomas neurológicos, incluidas las convulsiones. Como prevención tenemos que lávate las manos con agua y jabón antes de comer o manipular los alimentos después de ir al baño. Cuando viajes a zonas donde la tenia sea más frecuente, lava y cocina todas las frutas y vegetales con agua probablemente antes de comer. Elimina la expulsión del ganado a los huevos de tenia, desechando adecuadamente las heces animales y humanas. Factores de riesgo: higiene deficiente. Lavarse las manos con poca frecuencia aumenta el riesgo de transmitir material contaminado ante la boca por accidente. Exposición al ganado. Esto es especialmente problemático en regiones donde las heces humanas y animales no se eliminan de forma adecuada. Viajar a otros países en desarrollo, la infección se puede producir más en zonas que no se implementan malas prácticas de higiene. También tenemos que, si no se cocina la carne de cerdo o de vaca adecuadamente, puede causar que te infectes sobre la tenia. Espero que no se escuche ahora hablando allá. Himenolepsis nana. La himenolepsis nana, también conocida como tenia nana, es una especie de parásito de la clase Cestoda, similar a la tenia que mide entre 15 y 40 milímetros. Es el cestodo con mayor prevalencia y afecta preferentemente a los niños. Infecta a seres humanos y roedores, causando himenolepiasis. La infección severa del individuo
puede causar fuerte diarrea, pérdida de peso, desnutrición, deshidratación y fuerte dolor abdominal. Es el único ciclofidio que infecta al hombre sin necesidad de un huésped intermediario. Sus huevos pueden sobrevivir más de 10 días en un ambiente externo. Cuando son ingeridos por medio de agua contaminada, vegetales crudos o manos contaminadas por heces, son llevados hasta la mucosa intestinal de los humanos y roedores, donde las oncóferas salen y se transforman en cercocistis, o bien son ingeridos por cucarachas, desarrollándose cisticercoides, siendo la vida media de estos de 4 a 6 semanas. Posteriormente, estas larvas desarrollan el escólex y se transforman en tenias adultas en la porción ideal del intestino delgado, a excepción del caso de las cucarachas, que deberán pasar a uno de los hospedadores definitivos, ya sean humanos o roedores. Por último, los huevos son expulsados a través del poro genital de las proglótides grávidas, las cuales se desintegran, pasando estos a las heces. Como cuadro clínico, producen la himenolepiasis, la cual provoca agitación, insomnio, irritabilidad, síntomas nerviosos, entre otros. Acción refleja, liberación de toxina, excitación del córtex cerebral, ataques epilépticos, gran producción de mucosidad con acción inmunológica específica, humoral y celular, y eosinofilia. En la himenolepiasis se producen dos tipos de ciclos de vida, directo e indirecto, siendo el directo el que afecta al ser humano. Consecuencias clínicas. En noviembre de 2015, médicos de Colombia y Estados Unidos publicaron un artículo en la revista The New England Journal of Medicine, notificando que este parásito puede transmitir el cáncer a humanos. El único caso conocido hasta el momento sucedió en Medellín, Colombia, con un paciente cuyo sistema inmune estaba debilitado por el VIH. Diagnóstico. Se hace a través de la identificación microscópica de los huevos en las heces, debiéndose repetir el examen cuantas veces sean necesarias para cerrar el diagnóstico, es decir, para tener un diagnóstico claro. Tratamiento. El tratamiento es eficaz con los medicamentos praziquantel, teniacid o niclosamida. Buenos días, profesora Leti, compañeros, un cordial saludo. Mi persona, Ricardo Carrera, hará la continuación del tema zoonosis por platélmitos. En mi caso, haré la explicación de la paragominiasis. El Paragonimus es un tremátido que pertenece al reino Animalia. Su filum es el Platymeltis, su clase la Tremátoda, su familia el Paragominiae y el género Paragonimus. A continuación haré la explicación del ciclo de vida de los tremátodos del género Paragonimus. En este caso, en la primera imagen de este diagrama, mostramos los huevos sin embrionar. Estos huevos sin embrionar tienden a crecer en entornos de agua. Pueden ser entornos marinos propios. Después, sus huevos embrionados tienden a crecer hasta llegar a ser unos mirácidios que eclosionan y penetran en un caracol. El caracol propiamente muchas veces es un vector de transmisión. Más bien, también los caracoles muchas veces van a ser animales que van a ser consumidos por otros
crustáceos, como lo pueden ser cangrejos, como lo pueden ser langostas. En este caso, los huevos tienen 3 fases de crecimiento. Un esporoquiste, llegan a crecer hasta un término medio llamado redia, y una cercaria. La cercaria, cuando completa su desarrollo, tiende a invadir un crustáceo. Los crustáceos van a ser el vector esencial de cómo el ser humano adquiere esta zoonosis. Al consumir ya sea carne contaminada de una langosta, un crustáceo, comúnmente carne cruda, sin cocinar o sin una debida cocción, sus huevos eclosionan al ingresar al cuerpo humano en el sistema digestivo, exactamente en el duodeno. El duodeno es una sección en forma de C del intestino grueso, hasta ahora que acabo de recordar, perdón por la pausa. Al terminar su eclosión, luego los huevos adultos ovopositan, son otros desarrollar la infección o la zoonosis propiamente, pero también se incluyen otros órganos como el cerebro a nivel del sistema nervioso central. Pero en nuestro caso vamos a hacer énfasis principalmente en los pulmones. La paragominiasis tiene una epidemiología esencial en 2 huéspedes: los caracoles pequeños de la especie Aeroparophyrgus colombiensis y los cangrejos de los géneros Ilipoboceria. Los cangrejos van a ser el alimento esencial por los cuales el hombre va a adquirir esta zoonosis. Principalmente en países como América del Norte, Estados Unidos, América del Sur, como en Colombia, que se han encontrado ciertas especies del Paragonimus. A nivel de América Central, aquí en Panamá y país hermano de Costa Rica. También se presenta muchas veces esta infección en países del sudoeste asiático, como lo son las Filipinas, Indonesia y países de Europa del Sur. A continuación, vamos a ver las manifestaciones clínicas y el diagnóstico. Propiamente, como mencioné en casos anteriores, cómo se desarrolla esta infección esencialmente en los pulmones. Esto va a ser en base al número de parásitos que a través del torrente sanguíneo invaden los pulmones. Los pulmones son 2 órganos que se caracterizan por su humedad, y al tener un tejido, un ambiente húmedo más bien, tienen la capacidad de reproducción y de alimento, lo cual va a producir en algunos casos fibrosis quística, una cicatriz del propio tejido, lo cual se asocia a síntomas como la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar ya es otra infección producida por la bacteria Mycobacterium tuberculus, pero en este caso no vamos a asociar directamente esas manifestaciones, sino hacer énfasis en que la paragominiasis puede relacionarse a estas manifestaciones de esta enfermedad, lo cual hace un poco más difícil el diagnóstico cuando se trata al paciente en el hospital o en el cuadro clínico. Entonces, nosotros vamos a ver en este caso, en estas imágenes que tengo aquí en pantalla, de que se ve cierto tejido o cierta inflamación a nivel de los 2 pulmones. Aquí en este caso yo tengo el pulmón izquierdo, el que estoy señalando en la imagen del tercer cuadrante, que tiene ciertas inflamaciones, cierto tejido inflamado, pero eso se debe a la misma evolución de la reproducción de los tremátodos en el interior del pulmón. Estas manifestaciones van a ser propias con algunos síntomas, como lo pueden ser fiebre mayor a los 37.5 grados Celsius,
van a incluir dificultad respiratoria, tos constante, que son síntomas ya de una infección pulmonar avanzada. En cuanto a su diagnóstico, este se realiza por pruebas de rayos X, por pruebas de serología y pruebas de heces fecales, que son propias en los cuadros de los pacientes que presentan los síntomas. En cuanto al tratamiento, se hace el suministro de un antiparasitario de amplio espectro llamado Praziquantel. Este tratamiento consiste en dosis de 25 a 75 microgramos por kilo de peso de 3 veces al día durante 2 a 4 días. Esto es, se enfatiza en que el medicamento va a realizar a permitir más bien que los tremátodos no tengan la capacidad de reproducirse y así poder terminar el ciclo de infección a nivel del cuerpo y que el paciente pueda tener una fase final de la infección. No obstante, otro de los métodos que el ser humano puede emplear, o también el hombre, es evitar el consumo de carne mal cocida, ya sea de crustáceos, que es el vector esencial de la infección en humanos. Ya sea un entorno natural, en el hogar, o en cualquier restaurante, que también es muchas veces un foco de infección alimentaria para el hombre. De mi parte, esta sería la información a presentar de la paragominiasis. Tiempo y atención.